Henos aquí como todos los días. Tengo a Leonardo Carvajal, que me acaba de entregar un libro, y ahí tiene otro, porque ya tiene una cita que él va a hacer. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, gracias. Sí. Entonces me entrega este libro, 5 educadores, y yo le digo, caramba, qué bueno. Y le menciono Ugalde. Yo tengo, no tengo buena idea de Ugalde. No está entre mis queridos. Baltasar Porras, fíjate que yo me he referido a él en estos días. A mí el discurso de Baltasar Porras me encantaba. Me encantaba. Yo estuve, cuando se murió Raúl Azuaje, él estuvo en la iglesia. Y yo lo he oído en muchos sitios y me encantaba su discurso, porque era un discurso muy parecido al tuyo o el mío, sobre la necesidad, chicos, de salirnos de este conflicto loco y de reencontrarse, de reencuentro. Claro, el discurso que hizo en el Vaticano, si lo hubiera hecho al lado de la foto de los presos políticos, le hubiera quedado bien, porque los que fueron a hacer esa actividad tienen derecho a hacerla, pero fuera del Vaticano. Pero dentro del Vaticano, en medio de la canonización de la Madre Teresa Rendile y de José Gregorio, Carmen Rendile, hacerlo allí sí me parecía malo, porque si tú no perdonas en la iglesia, dentro de la iglesia, si la propia iglesia no perdona, estamos fregados. Y yo a Ugalde lo he visto mucho en unos discursos muy radicalizados. Y nosotros, como compartimos nosotros también nos hemos radicalizado, Leonardo. Revisa toda esta historia. Sí, a veces nos daba. Sí. Mira, yo fui alumno de Ugalde en 4º año de bachillerato. En Lucas. Ah, no, ¿en dónde? En bachillerato. ¿En qué liceo? En el Colegio San Ignacio de los Jesuitas. Él se entrenaba como una cosa que ellos llaman maestrillo, los jesuitas, que es, digamos, el servicio en el magisterio 3 o 4 años después que estudian filosofía. Y antes de estudiar la teología, que es el estudio propio, digamos, específico de los curas. Entonces, bueno, yo tenía, no sé, 15 añitos y él tendría 23. Claro, estoy hablando años 60. Y de ahí, por supuesto, uno tiene una devoción especial por sus profesores, por 3, 4, 5, 8, 10. Luego, Ugalde, rector de la UCAP, y a finales de los 90 me invita a volver a la UCAP. Yo me gradué allí en los 70 y tal. Yo le veo históricamente, o sea, cuando se evalúen las figuras históricas, a Ugalde como educador, como gerente y como político de la educación, le veo un mérito que nadie se lo va a poder quitar. Y es que desde la colonia hasta los años 80, incluye a Juan Barreto, a Jorge Rodríguez, etcétera, ¿no? ¿Como profesores? No, esos grupos estudiantiles. Ajá. La central fue el espacio, digamos, volcánico, que fue pariendo con fuerza la dirigencia estudiantil primero, pero pues política del país y de todos los ángulos. O sea, era el epicentro de la política en cuanto a formación, no del que pega afiches, sino del liderazgo. Yo estudié en la UCB en esa época. Entonces, ahí salía la generación del 58, quien es Teodoro Pecó, Eduardo Fernández, Américo Martín, o sea, y llega hasta los 80, ¿no? Ugalde fue rector de la UCA del 90 al 2010 y vicerrector 4 añitos antes. La UCAP se había replegado sobre sí misma porque habían tenido tremendo pleito los jesuitas en el año 71, 72, pararon la universidad, cerraron, votaron, miles de cosas. Y entonces pusieron un rector que no era jesuita para sacar el rollo, pusieron a Guido Arnal, un ingeniero, un chico bueno, formado por los mismos jesuitas, y él mantuvo a la UCAP desarrollándose en lo físico, creciendo matricularmente y calmándose. Solo que la calma duró 18 años. Entonces fue un crecimiento hacia adentro. Te lo estoy hablando de esta manera porque este año, el libro que voy a escribir este año es sobre la historia de la UCAP. Ah, qué bueno. Sus 70 y pico de años. Porque de la UCB se ha escrito mucho, pero de la UCAP... Exacto. No tiene una historia que la hizo el profesor Yepes Castillo, pero en los 90. Entonces hay que no solo actualizarla, sino remendar algunas cosas, es inevitable, y escribir sobre ese periodo que empieza justo de los 90 para acá, donde está Ugalde, Virtuoso, Peraza, etc.
Entonces, ¿qué es lo que hace la UCAP? Y yo creo que Ugalde tiene mucho que ver con eso. La UCAP desde los 90 desplaza en la formación del liderazgo político venezolano, para lo que te guste y para lo que no te guste, Kiko, ¿A la UCB? A la UCB, mira lo que estoy diciendo. Sí, yo creo que no te va a hablar más. Esa es mi hipótesis, ¿no? Porque el liderazgo que sale de allí, María Corina Machado en el 90, Leopoldo López, Enrique Capriles, Gerardo Blay, etcétera. Y luego en el 2007 los otros, los benjamines, que ya no lo son tanto, es Molanqui, Guaidó, Goicoechea. Para lo que te guste y no te guste, para lo que me guste y no me gusta. ¿Ok? Porque una vez que la labor de una institución es, al final, una universitaria, al final es preparar élites. Ojalá que cuando se incluyan los estudiantes vengan de las élites, de las clases medias y de las clases populares. Pero una vez que están ahí, o sea, un chico puede venir, mira, del barrio Carpintero, puede venir de la Candelaria o puede venir del Country Club. Pero si ese carricito está estudiando química pura y él termina él es élite, se ha comparado con el 99%, y si encima luego hace un posgrado en el exterior, o sea, a eso vamos, es élite intelectual. Esa es la labor de las universidades. Lo interesante es que no solamente se formen como élite los que ya eran élite económica, sino que hay igualdad de oportunidades. Exacto, se amplía. Fíjate. Entonces, esa cosa la hizo la UCAP, y la mano de Ugalde tiene 20 años, mira, 90 a 2010. Entonces, ahora, ¿qué hizo Smolanqui? ¿Qué hizo Guaidó? ¿Qué hizo fulanito? Después que salió 5 años después, 10 años después, 15, se convirtieron en ladrones, son ineficaces como políticos, lo que tú digas. Pero ya eso es la carrera de ellos. Pero la universidad la base los lanzó. Mucho más, bueno, tú lo viste en la crisis del 2007, esa generación, la generación del 2007. Saca nombres, saca 10 nombres, y pero tienes de la central Héctor Rodríguez, y tienes Stalin, y todos los otros, UCAP. Ajá, pero vamos a... Digo yo. Teodoro Pecopa hablaba muy bien de Ugalde. Sí. Yo quiero mucho a Teodoro Pecopa porque tiene buen criterio. Tú también. Pero me pasa algo con mi formación cristiana, católica. Primero, mi familia es absolutamente cristiana. Nosotros vivíamos al lado de la iglesia de San Pedro. En los Chaguaramos. Sí, en los Chaguaramos. O sea, y yo me iba con mis primos, nos íbamos a los sábados, a los bautizos, y tiraban, los padrinos tiraban medios ¿te acuerdas que eran de plata? Los tiraban. Tú recogías los medios y ibas al cine. Sí, yo tengo mi historia. Y a mí me impactó mucho una monja, estudiando yo en la Franklin Delano Roosevelt, en las Acacias, porque yo vivía en esa zona, que iba un día a la semana a hablar de religión. Y la monja tenía un discurso tan bonito, tan bello, sobre lo que era para ella su fe. Oye, era como emocionante, la monja era muy emocionada. Y hablaba de amor, de solidaridad, quería a los demás, perdonaba. A mí eso me impactó mucho. Yo creo que todo lo que me pasó en la vida tiene que ver con esa monja y la percepción que ella me dio de la idea de Cristo como perdón, como sacrificio, como entrega. Eso me impactó. Entonces, cuando yo veo que la iglesia venezolana no ha dicho nada de lo que está pasando, nada. Y tú lo que te enteras, y ves y se hizo un video horrible, muy feo. Se ve que hay un lío en la iglesia cayéndole encima al arzobispo de Caracas. ¿Cómo que se llama el arzobispo, Yesenia? Se me olvida. Raúl Bior. Bior, cayéndole encima, corrupto. Después yo vi a Diosdado diciendo que Baltasar Porras tiene una casa de no sé cuánta plata. Entonces, cuando empiezo a averiguar, porque me llama la atención el conflicto, consigo una iglesia igualita a todos los demás. O sea, vendidos, traidores, alacranes, colaboracionistas, partida, como está el país. Pero además con unos problemas de fondo. Hay unos problemas ahí que son algo de eso que tú señalas. Parece que Peraza votó a Benigno Alarcón y eso lo cambió. Sí. Sí. Porque no hubo votadas cuando te hacen las cosas que hace Trump, por ejemplo. Sí, lo cambió. Te sacan de una manera virulenta. Peraza es parte
fíjate, la canonización de José Gregorio Peraza estuvo allí, y el arzobispo de Caracas, el señor Bior, también. Pero entonces yo veo las campañas y yo digo, bueno, pero mi idea de la religión se acerca a este discurso del Papa, cuando el Papa habla de la paz, habla de desarme, de perdón, no es la victoria que impone a los derrotados, desarme. Esa es la idea mía de la iglesia, la idea mía de Francisco. Y cuando yo veo una iglesia que reproduce la política, que en vez de llamar a unir al país, de reencontrarnos, que tanta falta nos hace el curso, la veo metida en la pelea, yo digo, caramba, aquí tenemos, esta sociedad está muy infectada de odio y es muy difícil que un país así salga adelante, es muy difícil. Eso lo vamos a hablar cuando regresemos.